Hoy hemos juntado en un mismo escenario al secretario general de Comisiones Obreras Aragón, Julián Buey, y a Ramón Gorriz, secretario confederal de Acción Sindical. Juntos tomarán un café y repasarán la biografía de Ramón Gorriz. Ramón, es un auténtico placer poder contar contigo en este café, mini tertulia que hemos organizado, porque seguro que nos puedes contar un montón de cosas interesantes. Eres el responsable de Acción Sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y por lo tanto has estado en el eje, en el núcleo de muchos acontecimientos importantes para la economía, para lo social y para la vida de las personas en nuestro país. Pero fíjate, antes de que hablemos de todo esto, sí que yo tengo una cierta curiosidad, ahora que estamos reivindicando esto de la memoria histórica, y adquiere importancia, siempre ha adquirido, pero le queremos dar más importancia a todo lo que es nuestro pasado. Sí que tengo una curiosidad, ¿no? Tú eres hijo de una familia comunista, ¿no? Tu padre era afiliado al Partido Comunista, era militante del Partido Comunista en tiempos muy duros, en tiempos de la dictadura. Y bueno, tú de chaval viviste todo aquello de una manera muy cercana, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que tiene curiosidad por saber cómo se vivía eso del factor humano, ¿no? O sea, es decir, tu padre arriesgando su vida, en toda su dimensión además, ¿no? Su economía, su relación familiar. Tu madre, los hijos, ¿cómo vivías tú aquello? ¿Tuviste la oportunidad más de conocer un montón de gente en la clandestinidad? Bueno, ¿cómo viviste aquello tú de chaval y cómo lo recuerdas? Bueno, yo lo vivía con mucha alegría, pero también desde el principio siempre recuerdas que formas parte del enemigo del Estado. Y en este sentido, yo la primera conciencia que tengo de que mi padre es un dirigente obrero es en los años 56, 57, donde los representantes sindicales, que la mayoría de ellos eran del Partido Comunista, copan la Junta del Vertical, ¿no? En Zaragoza. Presentan sus reivindicaciones. Pardo de Santayana, que llegó a ser gobernador civil de Zaragoza, les dice que los va a bañar en sangre y al poco tiempo los detienen. Es la primera caída del Partido Comunista. Entran a la cárcel después de la tortura cantidad de gente y una cuestión que es muy positiva, que después de entrar ellos a la cárcel seguía habiendo núcleos de compañeros y compañeras en lo que eran las principales empresas en aquel momento. Pero en aquellos momentos hacía falta tener no solamente determinación política muy fuerte, sino un valor personal realmente admirable, ¿eh? Porque estamos hablando del Vertical, estamos hablando de un periodo de represión muy fuerte, de gente que iba a la cárcel, y aún así efectivamente nos cuentas que había núcleos de resistencia a pesar de los pesares, ¿no? Es una cosa admirable. Núcleos de resistencia muy importante, la defensa que hacían de no hacer las horas extraordinarias, de exigir siempre mejores salariales, de dar la batalla luego en las reuniones en el sindicato vertical ante los jerarcas de la Falange y del régimen. Y yo es una de las cuestiones que he tenido esa vivencia y no la voy a olvidar, es entrar a ver a tu padre a la cárcel con 7 años. Y ver a todos los presos, a gente que ya la conocías del mismo partido, cómo se reunían en las afueras de Zaragoza. Todos teníamos bicicleta, los hombres y los hijos, las mujeres iban después en autobuses, pero había reuniones en la Cartuja, lo que es hoy Cuarte, que en aquel tiempo no existía más que el pueblecito, pero las grandes arboledas. Es decir que, además de su trabajo cotidiano entre semana, pues los domingos era una especie de reunión y confraternización de todas las familias, ¿no? También, claramente, hoy lo ves, la división sexual del trabajo y la labor de las mujeres era distinta de la de los hombres, pero yo creo que así fueron construyendo los primeros pasos que luego han dado lugar a las comisiones obreras, ¿no?
Sí, sí. No, te has emocionado y todo, ¿eh? O sea, es que, joder, no es para menos, ¿eh? No es para menos. Estabas describiéndolo y sí que produce una cierta emoción. Tú luego sin embargo, luego más adelante, bueno, te incorporaste a la lucha política, a la lucha sindical. Pero fíjate, tu opción política, por lo menos la que yo recuerdo, en la que te conocí, no era precisamente en el PC, fue en la Liga Comunista, un grupo. Y en aquellos tiempos donde además yo creo que una de las virtudes entrecomilladas de toda la izquierda era un alto nivel de sectarismo. Había un sectarismo muy fuerte entre todos los partidos de la izquierda, los existentes, ¿no? Entonces eran comunistas la mayoría de los partidos. ¿Cómo se vivió aquello también en tu familia, ¿no? O sea, una pertenencia tan fuerte al Partido Comunista y luego tú militar en un partido que además sí que había una cierta competencia, una crítica muy fuerte a lo que eran las políticas del PC. ¿Cómo se vivió aquello con naturalidad? Hombre, yo cuando empecé a militar, milité en la Juventud Comunista y en el movimiento estudiantil. Entonces, eran la salida de la dictadura, había distintas posiciones, como tú bien dices, había distintos partidos comunistas y a Zaragoza llega un poco la ruptura del Frente de Liberación Popular, gente que pensaba que había que hacer una nueva izquierda, emanciparse un poco del estalinismo, sobre todo de los países del este, y entonces se forman agrupaciones a la izquierda del Partido Comunista. Entonces, de la Juventud Comunista pasamos un tiempo, algunos compañeros y compañeras y yo, por una organización que, aunque se ha conocido poco, yo creo que en el nivel teórico en nuestro país ha jugado o tuvo un relieve importante, que era Acción Comunista, que estaba alrededor de la revista Acción Comunista y que recogió gente, economistas, obreros, sobre todo Cataluña, Madrid, Aragón, Euskadi, para luego, cuando no cuaja una unificación de todos los grupos marxistas, pues todo un sector aterrizamos en la Liga Comunista Revolucionaria, que era uno de los principales partidos en la oposición a nivel de la izquierda, ¿no? En casa pues procurábamos evitar las discusiones ideológicas, Alguna brilla. aunque de vez en cuando las habría y eran durísimas, porque tanto por parte de mi padre como mi hermana y yo, que estábamos también los dos en la liga, pues discutíamos mucho, ¿no? Sobre todo pues en el tema de la transición de la dictadura a la democracia, del papel de las movilizaciones y también de lo que era la política internacional, ¿no? Yo debo agradecer a mi padre, estaré siempre agradecido, que toda la geografía que sé de los países tiene que ver con las discusiones de política internacional que hacíamos. Sí, muy bien. Luego tu actividad sindical fundamental se desarrolló en la Opel. Fue un aterrizaje de lo teórico en lo práctico, imagino, ¿no? Sí. Entrar allí. Yo había sido enseñante y entonces en el año 80 va a aterrizar la Opel. En las fuerzas de la izquierda se produce un gran debate y en el caso de la LCR se apuesta por el giro a la industria, que significaba que todos los compañeros y compañeras que estuvieran en disposición teníamos que intentar entrar en los centros de trabajo, ¿no? O otros que se llamó lo de la proletarización. Entonces yo creo que es también una gran experiencia en el sentido que construimos el sindicato gente nueva, porque los compañeros y compañeras que habían sido representantes sindicales, incluso dirigentes en otras fábricas, estaban en una segunda línea. Es decir, que la gente que construimos las comisiones obreras éramos la mayoría de ellos gentes más jóvenes y nos encontrábamos además con creo que la enemistad profunda de la empresa de que, a ser posible, comisiones obreras en la Opel tuviera escasa implantación, ¿no? Cuestión que creo que, como siempre pasa, no les sirvió para mucho, y Comisiones Obreras ha tenido en estos años una presencia importante en la Opel, pero luego también en lo que era el conjunto del sector del automóvil a nivel del Estado, ¿no?
Entonces fue muy importante porque la mayoría, además de los trabajadores y trabajadoras que llegan a la Opel, también son trabajadores jóvenes, y también hay un elemento que es nuevo, pero que era la incorporación de la mano de obra verde que decíamos en aquel tiempo a la plantilla, y que significaban cantidad de personas de los pueblos de alrededor que también hicieron su ingreso en la Opel, ¿no? Sí. Además, una práctica que todavía sigue, ¿no? O sea, de mucha firmeza en las relaciones con la empresa, pero también con una enorme capacidad para poder llegar a acuerdos que fueran útiles para la gente trabajadora, ¿no? Desde este punto de vista, lo que ha sido la experiencia sindical en la Opel ha sido gratificante, y yo creo que tú has sido una de las personas claves en el desarrollo de ese tipo de acción sindical, ¿no? Por tanto, sí que sería una escuela, pero también diste mucho. Yo creo que no solo la persona, y una de las cosas buenas que también recuerdo de la Opel, con las posibles y que existieron a veces debates entre nosotros, pero hay una cuestión que valoro mucho y que es muy importante también para los tiempos, que después de los debates siempre había unidad del conjunto de la sección para plantear las tareas que se hubieran decidido, y eso ha sido, creo, muy importante y se ha sabido transmitir a través de las distintas generaciones, ¿no? Luego pasar tu experiencia en la Opel es una experiencia importante, pasas al poco tiempo, bueno, un tiempo prudencial, pasas a la federación, donde también juegas un papel clave a nivel estatal, y de ahí acompañas a Ignacio Toxo a la confederación, ¿no? Bueno, y te ha tocado vivir un periodo endemoniadamente difícil, ¿no? No tanto en lo interno, aunque a veces también con problemas, sino en lo externo, ¿no? Un periodo de crisis muy dura, muy complicada, con negociaciones en las que intentábamos salvar el diálogo social, la interlocución con los empresarios. Los empresarios lo han puesto realmente difícil, con unas frivolidades increíbles, donde hemos llegado a acuerdos, llegabais a acuerdos en la mesa de negociación y luego aplaudían hasta con las orejas decisiones del gobierno de Rajoy, que, bueno, en fin, que ha sido un tiempo increíble, muy, muy difícil, ¿no? ¿Qué sacas de todo este tiempo tú, Ramón? Bueno, en un principio, con Ignacio Fernández Toso es él el que me plantea trasladarme a Madrid a la Federación Estatal, y comparto con él pues unos cuantos años en la Federación Minero-Metalúrgica, siendo responsable del automóvil en un principio y luego responsable de política industrial, ¿no? Y en los últimos años pues he compartido claramente la acción sindical en la Confederación desde la Secretaría de Acción Sindical, ¿no? Creo que han sido tiempos muy importantes, de mucho trabajo interno pero también externo, y que en esto, en los tiempos que estamos, podemos decir que se ha resuelto bien, es decir, el sindicato tiene una buena salud, a pesar de que haya habido que resolver muchos temas internos, de funcionamiento internos, de tener unos recursos humanos y económicos más adecuados a la situación social, en una situación donde por parte de los gobiernos ha habido un intento claramente de desmerecer, de ignorar el movimiento sindical y en concreto a las comisiones obreras, también al otro sindicato. Y la otra cuestión importante que viene a ratificar y de las que nos sentimos muy orgullosos, creo que es el haber ganado las elecciones sindicales con la distancia que se han ganado, porque demuestra claramente que el sindicato tiene una representación asentada, es el sindicato más importante en España, y además en cuanto a la afiliación, pues mantener alrededor de 1 millón de afiliados y afiliadas en un tiempo tan duro de crisis económica, con los ataques al empleo, donde lo que ha habido es mucho empleo a tiempo parcial, incluso hoy en la salida de la recesión, que hace que claramente cuando hay grandes cotas de pobreza, pues en muchas casas lo primero que
que se quita a la gente es la cuota de afiliación sindical. Sí, fíjate que además algunos nos querían ya muertos y ya estaban dispuestos a enterrarnos, ¿eh? No. Y ha quedado claro que eso no es así ni de coña, además, ¿eh? Yo creo que es muy importante ver la representación sindical, porque en este periodo los únicos que ha crecido 0,6 es el sindicato de funcionarios, que lleva muchos años la derecha y los empresarios intentando que jueguen un papel importante, pero Comisiones Obreras junto a la otra central claramente recoge más del 75% de la representación sindical, y podemos decir que tiene una implantación importante, con las excepciones de lo que significa el sindicalismo nacionalista en Euskadi, ¿no? Yo creo que es importante, y el otro dato muy importante que yo creo que en la historia mañana se reconocerá, es la gran aportación que ha hecho Comisiones Obreras al sindicalismo internacional y al sindicalismo europeo. Pues por ejemplo, ha sido con propuesta nuestra y bajo estos mandatos la primera vez que la Confederación Europea de Sindicatos ha lanzado una movilización general en toda Europa, ¿no? Que es muy importante frente a las políticas de la Troika, frente a las políticas de austeridad, y que aquí en España coincidió con una huelga general contra la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Es decir, que es un balance positivo, no cabe duda que nos gustaría que fuera mejor todavía, pero un balance positivo, y además en una situación de debate interno bastante cohesionado y con la aportación del conjunto de las organizaciones y de los compañeros y compañeras que encabezan estas organizaciones confederales. Ramón, parece que se nos acaba el tiempo. Esto daría para estar hablando aquí horas, ¿no? Pero no, se nos acaba el tiempo. Te emplazamos a que en otra ocasión podamos seguir con esta conversación y podamos hacer públicos y difundir pues estas cosas nuestras, a veces muy desconocidas. Gracias, Ramón, y hasta la próxima. Gracias, Julián, gracias a vosotros y vosotras.